Hola, hola, bom dia con todos. Qué gusto poder compartir el día de hoy con todos ustedes vía vídeo por esta ocasión. Quizá la próxima ya me les una de manera presencial. Y les decía, qué honor poder ser parte de este encuentro a Luz en Cena 2023. Quiero agradecer a Vicente, a Ivo por su ayuda y por su gestión. Gracias a ellos hoy estoy aquí compartiendo con docentes, con gente investigadora, gente de ciencia, amantes del teatro. Y me es grato poder representar a la Universidad Técnica Particular de Loja, donde laboro como docente en la carrera de artes escénicas. Y también aprovecho para agradecer el apoyo de Carliña y de Isabel, de todo el cuerpo docente de la carrera y también de los estudiantes, de quienes vamos a hablar específicamente de su trabajo más adelante en el desarrollo de este conversatorio, de esta idea, del teatro cinemático. Un planteamiento nuevo, un planteamiento innovador, una idea que surge de la unión de varios recursos, tanto de teatro como de cine, y que se puede ver reflejado, materializado en un trabajo colectivo de los estudiantes ahora de quinto ciclo, en su momento de tercer ciclo de la carrera de artes escénicas. Esta obra fue estrenada en febrero del 2022, del 2023, perdón, y es el resultado, como les contaba, de un trabajo colectivo y también de la aplicación de estas nuevas ideas que hoy pretendo compartir con ustedes. Así que agarren su popcorn, que va a empezar el show. Y bueno, como les decía, el teatro cinemático. Esa es la idea que vamos a desarrollar el día de hoy y que también espero poder, espero que sepa que esta idea sea para nutrirse, para agarrar cosas que potencien y que nos permitan innovar el teatro tradicional como lo conocemos hasta ahora. Se trata del uso de recursos cinematográficos dentro de la escena para potenciarla, para mejorarla, para experimentar tanto como intérpretes y espectadores esa sensación de inmersión, esa sinfonía de sensaciones que se pretende crear, esa nueva experiencia en ambas partes y de una manera lograr experiencias únicas y también un enganche, un manejo de la atención del espectador am, más a placer de quienes dirigen y escriben una obra, por ejemplo. Y que a veces es un poco complicado lograr esa dirección, esa sugerencia de emociones, pero con el uso de recursos cinematográficos y esa fusión entre cine y teatro nos va a permitir conducir de una manera más acertada las emociones y pensamientos incluso de los espectadores. Para este conversatorio en particular, para este tema del teatro cinemático, como les adelantaba minutos antes, voy a compartirles el trabajo que realizaron los chicos, los estudiantes, que deriva en el nombre de Psiquiatría Postmortem, una obra, un thriller psicológico que tuvo como premisas desde la construcción, desde el inicio del semestre, en donde se socializó este proyecto y empezamos a sentar las bases de esta idea de teatro cinemático. Es una obra que funciona con las premisas de originalidad. No queríamos ni tuvimos en cuenta la representación de obras ya hechas, porque justamente ya están hechas. Queríamos potenciar la creatividad de los chicos, darles mm, la oportunidad para que ellos mismos desplieguen una obra, la escriban, la produzcan, la trabajen y la pulan con sus habilidades. Es decir, los lanzamos a un mundo de estreno, ¿no? de originalidad, de manera que pudimos potenciar sus habilidades, las de cada uno, las de cada estudiante. Psiquiatría postmortem, no tenemos el suficiente tiempo para verla por completo. El link se los dejo en la descripción de esta ponencia. También está adjunto en el artículo. Am,
Pero vamos a ver pequeños fragmentos en donde se ejemplifica el uso de estos elementos cinematográficos, como les contaba, y vamos a ver que también funcionan con la finalidad que tiene este tipo de teatro, que es a la final conducir y generar emociones en el espectador, volverlo un espectador más activo, parte, como si él fuera el intérprete, como si él estuviese sintiendo todo ese viaje que el intérprete realiza. Esas fueron las premisas que utilizamos para poder construir esta obra y la vamos a ir desarrollando en el transcurso de este conversatorio. Pero antes quisiera hablarles un poco más de esta cohesión, de esta unión de recursos cinematográficos, de esta fusión entre cine y teatro. Es una fusión estratégica de iluminación, de mapping, de diseño sonoro y un cuarto aliciente que vendría a ser el film scoring, que en este teatro cinemático en particular nos vamos a referir como theater scoring, porque a la final es música escoreada, notada, escrita para una obra en específico, una obra de teatro. Nos enraizamos en una exploración simbólica entre la tecnología y el teatro tradicional. Y lo que se pretende es dilucidar cómo esa armonización de diversos elementos puede trascender los límites de la narración convencional. Es una manera de entrelazar de una manera armoniosa y perfecta el arte visual de la iluminación, la transformación espacial que nos permite el mapping, el impacto emotivo de los sonidos del diseño sonoro de paisajes envolventes y Foley también, tomado esto del cine, y la cadencia rítmica de la música interpretada en directo. Además de ser un score para theater, también va a ser una interpretación en directo, ya sea de una orquesta o una banda. Eso se los cuento en un momentito. Empecemos por un poco de recorrido histórico, porque estamos en la antesala, estamos a las puertas de una nueva era del teatro, considero yo. Un paso más allá en la fusión que les contaba de tecnología y teatro, y que no es algo nuevo, en realidad es parte de la evolución tanto humana como artística. Es algo que se tiene que dar y que se dio en su momento, por ejemplo, en los anfiteatros de Grecia, eh, la revolución acústica que ellos pudieron encontrar en la construcción de sus anfiteatros. Luego pasamos, por ejemplo, a los grandes arcos de proscenio del Renacimiento. Vemos cómo el escenario se va adaptando continuamente para poder reflejar cambios culturales y tecnológicos de sus respectivas épocas. En esta ocasión, el teatro cinemático va a pretender reflejar todo ese progreso que hemos conseguido como humanidad en el transcurso de los últimos años. Entra mucho el término nuevas tecnologías. Es considerado una nueva tecnología el mapping y si bien la iluminación, el diseño sonoro y el film scoring, bueno, el theater scoring, no son algo nuevo, sí es nuevo implementarlos en nuestras artes escénicas, de manera que se puede considerar un producto fresco, a la vez que un teatro híbrido, ¿no? Un tipo de arte visual híbrido, voy a llamarle, entre teatro y cine. Les contaba que es parte de la revolución, de la evolución, este tipo de implementos, de insertar elementos del cine en el teatro, como lo fue, por ejemplo, la iluminación a gas en su tiempo, o las trampillas, o los escenarios giratorios, que fueron un wow, una sorpresa para la audiencia de aquel momento, pero se fue adaptando y ahora lo vemos en más obras, en más espectáculos. El Cirque du Soleil, por ejemplo, usa todos estos elementos que les he mencionado para infundir ese plus en sus presentaciones.
Y es lo que también pretendemos aquí, darle un plus a nuestro teatro tradicional. La esencia innovadora del teatro cinemático radica en esa fusión. Es muy importante esa fusión de la experiencia visceral e instantánea que podemos obtener en el teatro al ser observadores de las acciones de los intérpretes, pero también tenemos la magia cinematográfica, la que cautiva a miles y millones de personas en la gran pantalla. Ok, no podemos usar CGI aquí, no podemos tampoco hacer algunas tomas, si es que alguna interpretación salió mal, pero estos elementos que son parte del cine, como el film scoring y también el diseño sonoro, nos ayudan a elevar el teatro tradicional que ya en la actualidad cuenta con mapping, sí, muchas obras ya lo consideran e incluso es parte esencial del desarrollo de la obra, y la iluminación que por supuesto ha estado siempre presente en el teatro y que fue en realidad una de las primeras nuevas tecnologías en aparecer. Esta relación simbiótica entre teatro y cine no es tan simple. No es simplemente tomar e injertar uno con el otro, sino más bien pretendemos con este teatro cinemático catalizar las respectivas fuerzas del teatro y el cine para construir un todo armonioso que sepa trascender la suma de sus partes. La iluminación, en este caso, se convierte en una pincelada de un pintor, por ejemplo, el diseñador lumínico, modelando el estado de ánimo y guiando la atención del espectador. El mapping, en cambio, transforma decorados estáticos, los vuelve entornos más dinámicos que pretenden reflejar la fluidez de la imaginación. Incluso a cosas abstractas, subtextos también, eso lo veremos más adelante. El diseño sonoro, por ejemplo, envuelve al público en una red de experiencias auditivas y le sugiere sentir cosas. Y la interpretación musical en vivo, ¿sí? Nuestro theater scoring, nos va a permitir sustentar ese desarrollo del drama, armonizar señales emocionales y también subrayar momentos cruciales, que bien se puede usar la luz para ese tipo de momentos cruciales, pero el sonido en este caso también es una cohesión bastante prudente y bastante útil para los fines de nuestro teatro cinemático. Teatro sinestésico a la final. Una palabra especial que proviene de sinestesia y que es muy importante tenerla en cuenta. Esta además fue una de las premisas. No la mencioné hace un momento, pero fue tomada como premisa para la obra de los chicos, la que les contaba, Psiquiatría Postmortem, porque es un concepto bastante interesante que nos sirve para comunicación más que todo. Muchos sabrán aquí qué es sinestesia, muchas otras personas tal vez no, quizá les suena la palabra, quizá nunca la han escuchado, quizá es la primera vez que s- escuchan hablar de ella. Es una condición médica bastante interesante. No la llamo enfermedad, perdón, porque la considero un privilegio más que nada. La sinestesia, de acuerdo con la RAE, es la unión de dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. Un poquito más masticado, es una convergencia de los sentidos e interpretación de percepciones fuera de lo común. Por ejemplo, hay personas que pueden ver sonidos, hay personas que pueden saborear palabras. Esos son dos tipos de sinestesia, quizá las más populares. Hay algunas más complejas, pero por ahora nos interesan solo ese tipo de sinestesias. Al final es una interpretación, ¿sí? Pese a que sea ultra subjetiva, ¿sí? Supongo que varía de paciente en paciente.
Y por eso tampoco se puede llegar a un consenso en cuanto a la interpretación. Lo que nos interesa es el concepto como tal de sinestesia. Es como un puente, es como un diálogo, es como una interpretación de una cosa con otra, cosa que no se puede lograr de manera tan sencilla. Sí, existen algunos principios físicos que en este caso la luz y el sonido, por ejemplo, comparten y que nos permiten establecer vínculos entre diseñadores lumínicos y también diseñadores sonoros. Y a eso quiero llegar con el concepto de sinestesia, la interpretación. Por ejemplo, para la obra Psiquiatría Postmortem se hizo un estudio un poco científico, sí, tuvimos que revisar un poco de física del sonido y de la luz. Yo sé que como artistas todos estamos aquí porque decidimos escapar y huir de la física y las matemáticas. Sin embargo, son importantes para entender conceptos como este de la sinestesia. Así que no se salvan el día de hoy. Tenemos algunas escalas, si bien son aproximadas, porque recordemos, y bueno, vamos a un poquito del desarrollo físico de esta analogía que quiero yo venderles el día de hoy. Sabemos que la luz es un ente muy difícil. Sí, muchos aquí ya conocen el experimento de la doble rendija y coinciden conmigo en que la luz es muy difícil, es algo muy complejo, es algo difícil de tratar. Sin embargo, su dualidad, tanto como partícula y también como forma de onda, nos permite establecer esta relación con sonido, porque recordemos que el sonido también es una variación variaciones de presión en el aire y es así como podemos percibir el oído, pero también tiene una forma de onda, así también se transmite, se propaga a través de un medio como onda. Entonces, esa similitud entre luz y color ha permitido a muchos físicos, a muchos estudiosos, musicólogos también, a establecer relaciones directas entre espectros de luz con espectros de frecuencia sonora. Sí, a la final, como ambas son una onda, pues van a vibrar, van a tener su propia longitud de onda y podemos establecer distintas equivalencias. No tan exactas, porque les vuelvo y repito, porque la luz es algo muy complejo, que no puede tener una equivalencia directa con otro fenómeno físico como el sonido, pero sin embargo se han hecho aproximaciones utilizando escalas logarítmicas, estudios y pruebas también en humanos, y se ha llegado a algunas equivalencias. En este caso, la escala de John Harrison y también el círculo de Scrubbing. Son distintas, pero a la vez comparten similitudes. En cuanto a los principios, la Scrubbing, por ejemplo, se desarrolla en el círculo de quintas y en las notas musicales, y a cada una de ellas les atribuye un color. Así el do es rojo, mientras que el fa sostenido viene a ser más azul, más púrpura. En cambio, si vemos la escala de John Harrison, vamos a notar que las bandas de frecuencia van de menor a mayor, y eso establece el color que le corresponde a un La, por ejemplo, que está en 440 Hz, que es un espectro mid-low de las frecuencias. Le corresponde un RGB naranja, mientras que a un La bemol, cuya frecuencia son 845 Hz, casi el doble, le corresponde naranja, pero quizá más saturados y más bueno, no saturado, voy a llamarlo oscuro. A medida que el espectro frecuencial crece, los colores se atenúan. Eso también depende de la percepción subjetiva, yo lo sé, pero usamos esta escala, al menos en psiquiatría postmortem, para poder establecer ese vínculo entre diseñador lumínico y diseñador sonoro. Así, y también es algo que muchos iluminadores aquí, estoy seguro que usan Granma. Sí, y hay una opción bastante útil en Granma que nos permite interpretar justamente el sonido y traducirlo a luz. Es esta función en la que podemos interpretar colores
en bandas de frecuencia medias, bajas y altas. Es casi el mismo principio, ¿sí? Se puede aplicar también aquí. Es de hecho lo que aplicamos, construyendo ese vínculo entre diseñador lumínico y diseñador sonoro, tomando en cuenta que mientras más oscuro el color, más grave sería la frecuencia. Y mientras más claro, más saturado, más ardiente el color, ¿sí? Vamos a decir más claro, la frecuencia sería más alta. Así en, no sé, 5000 hercios, por ejemplo, escucharíamos frecuencias altas, perdón, veríamos colores rojos, por ejemplo, mientras que en frecuencias más bajas, correspondientes a un bajo, por ejemplo, o a un sintetizador bastante tenue, nos convendrían azules, violetas, colores más oscuros, más apagados. En los rojos podría ir la guitarra, tal vez, o un arpa, colores más brillantes, sonidos más brillantes. Ese fue el discurso que compartimos con los estudiantes y es así como pudimos lograr consensos, compromisos y también establecer acuerdos en cuanto a interpretación. Una vez escrito el guión, se empezó a hacer el score y también el diseño lumínico. Con estos conceptos, los resultados fueron similares y los estudiantes llegaron a ese acuerdo, a ese compromiso del que les comentaba. Esto en cuanto a diseño de iluminación y sonido, sí, fue un recurso sinestésico y por eso hablamos de que nuestro teatro cinemático es una narración a la final sinestésica, porque sigue estos principios de interpretación tanto de luz y sonido como sonido y luz. En cuanto a los elementos, se los mencioné hace unos momentos, pero ahora esta vez los vamos a ir diseccionando y también viendo ejemplos vívidos de cada uno de ellos y sus aplicaciones en la obra Psiquiatría Postmortem. El primero de todos, el más básico, el más necesario, el que nunca falta, la iluminación. Como herramienta artística dinámica, adquiere nuevas dimensiones en el teatro cinemático. Es donde entran ya las técnicas avanzadas de iluminación, que van desde manipulación del color, por ejemplo, hasta la orquestación de fuentes de luz, de manera que podamos dar forma a ese carácter emocional que queremos conseguir con nuestras representaciones. La integración de este elemento trasciende la mera practicidad de la luz y se convierte en una forma de arte más fascinante para los diseñadores lumínicos, porque actúan íntimamente con la narrativa de la representación teatral, además de los personajes y por supuesto la audiencia. Entonces tenemos algunos conceptos aquí en el apartado de iluminación que vamos a tratar de fusionar con cosas del cine, ¿sí? Porque también en el cine hay luz, aunque se trata un poco diferente. Por ejemplo, en el cine se manejan paletas de colores. Sí, acá en el teatro, al menos hasta donde he podido ser testigo, se interpreta las acciones, se les da un color a los momentos, a los ánimos, mas no se juega con una paleta de colores y menos aún cuando hay música de por medio, música escoreada para una obra en particular. Por lo que entra el concepto de sinestesia aquí. Hablamos de paletas de colores, en la propuesta de iluminación, por ejemplo, igual que el colorista de cine, se escogen paletas de colores, escogimos paletas de colores con los estudiantes para poder evocar sentimientos y también temas específicos. Las personas encargadas del diseño de iluminación eh, optaron por manejar un amplio espectro de manera que puedan enriquecer las narraciones visuales con señales sutiles. Esto también está ligado mucho a la psicología del color, ¿sí? Es un libro de Helen, de, disculpen que no recuerde la autora ahora, perdón. Pero es un libro que a la final nos sirvió para también poder interpretar y lanzar esos puentes sinestésicos entre luz y sonido. Siguiendo la psicología del color, pudimos establecer una paleta de colores coherente que vaya con luz, vestuario y también escenografía. Y de esa manera se pudo tener esa coherencia narrativa, respetando la poética escénica.
La influencia también del simbolismo cromático es muy presente, en particular en la obra de Psiquiatría Postmortem. Sí, es un simbolismo cromático tomado de las películas y adaptado a esta obra, de manera que se pueden notar en el transcurso de la obra contrastes muy marcados, ¿sí? Luchas entre sombra y oscuridad, y se genera profundidad y también atención del público. Cambios dinámicos muy importantes también de la iluminación, de manera que se pueda puntuar la narrativa, marcar el ritmo de la narración. El brillo repentino, por ejemplo, que acompaña una revelación de un personaje, o tal vez atenuar las luces para señalar una introspección sombría. Es lo que se hizo y se implementó en esta obra de Psiquiatría Postmortem. De manera que se pudo reflejar ese flujo y desarrollo de las emociones tanto en el espectador como, perdón, tanto en el intérprete como en los espectadores. Vamos a ver un ejemplo de la iluminación utilizada en esta obra, Psiquiatría Postmortem, pero antes de pasar específicamente a una transición lumínica, voy a mostrarles un pequeño clip de la introducción de Psiquiatría Postmortem, en donde se ve ya de entrada la conjunción de los elementos cinemáticos que les comentaba implementados ya en esta obra. Mapping, scoring, iluminación y diseño sonoro. Vamos a echarle un vistazo. Podemos presenciar una progresión de luz de lo más claro a lo tenue, a lo sombrío. Y el mapping también colabora bastante atrás. Vamos a ver más ejemplos del mapping generado en la parte posterior que sirvió como complemento del el piso escenográfico que construimos con los chicos aquí, y que es una parte también esencial del desarrollo de la obra. Y que como muchos aficionados aquí, pues ya están acostumbrados a ver algunos recursos de mapping presentes en muchas obras de teatro. Sí, muy importante el mapping porque es una herramienta que significa un cambio de paradigma en el diseño escénico. Le permite a nuestro espacio escénico trascender sus limitaciones físicas. Además de que es un viaje de inmersión, adentrándonos tanto en el arte como en la ciencia, explorando cómo se transforma lo estático y lo predecible en inesperado. El concepto de mapping empleado en el teatro cinemático viene del CGI, por ejemplo, que no lo podemos construir aquí. Sería genial poder utilizar pantallas verdes todo el tiempo, pero no ese es el caso en este teatro cinemático. Es una inspiración, nada más, tomada del CGI para construir mundos fantásticos, para trascender ese ámbito de la imaginación y poder dar vida a nuestro espacio escénico. Y no solo el espacio escénico, también a nuestro espacio arquitectónico. Aquí, como vemos en la foto, se está dando vida a una iglesia, proyectando directamente sobre su decorado. Y es también lo que pretendemos hacer en el teatro cinemático, extender el universo teatral hacia las paredes, hacia el decorado, de manera que sea aún más inmersivo y también un panorama mucho más grande, el del espectador. Hay cosas bastante interesantes que se están desarrollando ahora en cuestión de mapping. Por ejemplo, tenemos la opción con softwares como Synesthesia, que nos permiten transformar el audio en directamente parámetros RGB. Como les contaba hace un momento, con ese concepto de sinestesia, nosotros podemos establecer vínculos entre sonido y narración, perdón, sonido y video y también luz. Y este tipo de tecnologías como el mapping audio to RGB o audio a RGB nos permite y nos facilita la tarea, la labor de construir interpretaciones basadas quizá en escalas y desarrollar esos números más con tendencias a la física y a la matemática, y que son herramientas que la verdad nutren a la escena, hacen que cobren vida y que se expandan también horizontal y verticalmente.
Tenemos un ejemplo del mapping, además del que les había mostrado. La idea era ampliar la escenografía, una escenografía sencilla, ¿sí? Donde se ve que es como un tablero de ajedrez, pero en realidad es esa dualidad del personaje la que queríamos transmitir. Y el escenario, lo van a ir viendo ya en más videos, se va transformando también a medida que el personaje evoluciona. El mapping en este caso nos sirve no solo a ampliar la visión del espectador y también nuestras dimensiones del escenario, del espacio escénico, sino también que nos permite subrayar y mostrar subtextos que quizá no sean tan notorios en el desarrollo de los diálogos y las acciones. Es una herramienta que nos permite mostrar analogías de lo abstracto resumidas para nuestros espectadores. Por ejemplo, la evolución de la que les hablo del fondo mapeado, proyectado de esta escenografía, va transformando con el tiempo, va evolucionando, se va deformando. Es un retrato del estado de locura que está alcanzando nuestro personaje principal a medida que su viaje avanza. Una herramienta muy potente, sí, muy sugerente también y muy simbólica a la vez. Es, es un reto que le lanzamos al espectador para que lo digiera, lo reflexione y lo interprete de la manera que su subconsciente se lo permita. Vamos a ver un ejemplo del mapping. En este caso también lo usamos para ahorrarnos costos de producción en cuanto a filmar clips de video. La idea inicial era, aquí van a escuchar al primo del psiquiatra haciendo una llamada. La idea original era filmar al tipo, al primo, en una locación distinta y proyectar ese vídeo en sincronía con la llamada que él recibe en este momento. Surgió una idea más interesante gracias a Daniel González, un excelente iluminador en Loja, que le mando un saludo también. Surgió una idea bastante interesante que fue la de no usar directamente el mapping, pero sí el recurso físico, las propiedades físicas de la luz más bien. Hicimos un juego de sombras, como el del inicio de la obra. Un juego de sombras en donde el primo sale detrás en lugar del mapeado y está, pero a la vez no está. Está en un lugar, no sabemos dónde, pero podemos verlo, podemos sentir y ver su presencia amplificada gracias a las propiedades lumínicas. eh, em, y resultó en algo más impactante para los espectadores. Sí, algo también más coherente para nuestra poética narrativa. Vamos a verlo a continuación. ¿Quién será ahora? Sí, ¿Aló? ¿Hola? aló. ¿Hola? ¡Primo! ¿Qué dice, primo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues ahorita Sí, la verdad sí, 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 estoy... sí. Seguramente te va súper archimega bien. Pero no tienes ni idea. No tienes ni idea lo mal que me está tratando la vida, primo. Mis audífonos se dañaron, primo, y tengo que utilizar estos que Mira, tienen mira. cablecito. Bastante interesante, ¿no? Ojo, que aquí también empieza ya a entrar y que también es nuestro siguiente punto en esta exposición, el diseño sonoro. ¿Notaron el teléfono y también ese filtro, ese high pass filter que usamos para modular la voz del primo que estaba llamando desde una lejanía, pero que a la final se pudo ver proyectado en el fondo de nuestro escenario? Recursos del diseño de sonido tomados directamente de ese concepto de cinemático, perdón. Desempeña un papel fundamental el diseño sonoro en la configuración del paisaje emocional y también de la realidad, de cuán viva está la escena.
Recordemos alguna película que hayan visto últimamente. Sabemos, y si no lo sabían, pues temo ser un portador de malas noticias en este momento, que todo lo que escuchamos en el cine, en una película, es falso. Bueno, quizá las voces de los actores no, pero el resto sí. El movimiento de las ropas, el colocar un vaso sobre una tabla, sobre una mesa, los pasos sobre la arena, la lluvia, todo eso fue grabado y sincronizado con las imágenes. Por problemas, es quizá un poco difícil conseguir en sonido directo todos esos sonidos en particular sin que haya la presencia de ruido. Es por eso que los booms del cine se enfocan solamente en las voces y tal vez ambientes. Y con eso se crea todo ese paisaje sonoro en base a esos elementos, voz y ambientes. Se recrea luego en un estudio, sí, con objetos, como por ejemplo eh, una plancha de zinc, podría ser bien un trueno, o si alguien se tuerce la mano, podemos romper un repollo, una lechuga y tenemos ese sonido. Ese concepto es el que quisimos traer a nuestro teatro cinemático, a nuestra obra Psiquiatría Postmortem, de manera que tuviéramos opciones, uno, de crear paisajes envolventes y dos, también crear atmósferas con sonidos ambientales y, por supuesto, aplicar el Foley, dar realismo y textura a nuestra obra. En el caso de la creación de paisajes sonoros, sabemos que el sonido, el diseño sonoro en este caso, es una fuerza que transforma el teatro y le da vida, lo vuelve más palpitante, le da pulso, controla el ritmo y pulso de la narración, al igual que la iluminación. Y aquí es donde entra este vínculo sinestésico que les comentaba al inicio. La partitura musical de una película, por ejemplo, los paisajes sonoros constituyen composiciones seleccionadas que entrelazan sonidos ambientales, motivos musicales y texturas atmosféricas. De esta manera podemos esculpir el paisaje emocional que atraviesan los personajes y sugerirle a nuestro espectador que sienta cosas específicas. En cuanto a la creación de atmósferas ambientales, aquí intervienen instrumentos. Lo van a escuchar a continuación en una escena donde nuestro protagonista, después de tomar una pastilla, pues sufre un colapso que lo lleva al mundo de los muertos. No les voy a hacer spoilers, les pido que vean la obra completa y luego me cuenten. Pero se pueden crear atmósferas con instrumentos musicales y también con sonidos ambientales. Muy similar a cómo se crean sonidos para momentos específicos de una película o también atmósferas generales. La idea es realzar la autenticidad de la escena, construyendo una relación simbiótica con elementos visuales y también alineando las percepciones sensoriales del público con el desarrollo de la narración. Eh, Pongamos otro ejemplo. Ahora vamos a verlo en Psiquiatría Postmortem, un momento conmovedor de la obra que está ambientada, por ejemplo, en un bosque. Sí, se usan sonidos como lo he visto en algunas obras de lluvia o de fuego, tal vez en este caso de un bosque, pero no queda allí. La idea es sonificar todo lo que está presente y a vista del espectador. Nuevamente, el sonido de las ropas, los pasos, ¿sí? ¿Qué suelo pretendemos nosotros proyectar al espectador? ¿Un suelo de teatro o tal vez un suelo de casa, un suelo de cabaña? Eh, Ese tipo de peculiaridades, ¿sí? Hace más convincente lo que se ve y por supuesto más rico en cuanto a recursos sonoros. Son consideraciones que tuvimos y que las pudimos lograr gracias al Foley, que es este arte, yo le llamo arte, de proveer vitalidad al espacio, en este caso teatral, ¿sí? Porque ya estamos inmersos en el mundo del teatro. Cada acción tiene un sonido y va a sonar en sincronía con los movimientos de los actores. Muy importante los repasos y también vamos a verlo más adelante, la importancia de estar
en sintonía, todos, intérpretes, actores, directores, compositores, diseñadores, todos, de manera que se logre esa sincronía que se puede ver en una película, pero en tiempo real, sí, más visceral, más inmediata la experiencia teatral. Sin duda es un plus que invita al espectador a caer y sumergirse en la totalidad del desarrollo de la obra. Vamos a ver un ejemplo en cuanto, ya vimos uno implementando Foley en el teléfono y también un diseño sonoro de la voz, pero vamos a ver otro de un sonido ambiental para una situación específica. Les contaba que el protagonista en este caso se toma una pastilla, perdón, la ingiere y colapsa. Ese es el momento que con mi hermano, el día que tocamos en vivo en esta obra, pudimos retratar gracias al uso de sintetizadores. Ahora lo vamos a escuchar. A lo mejor sea como siempre. Un poco de mareo, de dolor de cabeza. Y seguir escuchando tus quejidos. Ya. Y yo seguiré aquí en estas cuatro paredes. Ya. Tratando de aliviar un poco. Tratando de aliviar un poco el dolor al recibir pacientes que no saben resolver, disimular un poco. ¡Carlos! 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 Hubo latidos del corazón, ¿sí? Que nos indica, no sé, un problema de salud, tal vez una arritmia causada por las pastillas. Y además reforzado ese momento de tensión creciente con el sonido de los sintetizadores hasta llegar al colapso del intérprete. Eso ya empieza a tornarse también en theater scoring, que sería nuestro cuarto elemento del teatro cinemático. Pero antes de pasar al theater scoring, yo quisiera resaltar la importancia del diseño sonoro y traer un ejemplo a colación para que noten lo impactante que puede ser el diseño sonoro en una producción teatral. Este ejemplo no es quizá teatral, bueno, sí lo es porque a la final fue un radioteatro, sí, no visible, pero sí audible, y tiene que ver con la Guerra de los Mundos. Recordarán que cuando fue transmitida por la radio, causó conmoción en los habitantes, debido a que en ese radioteatro, que la gente no sabía que era un radioteatro, pensaba que era en realidad la visita de los ovnis y la destrucción del planeta Tierra. En esa narración radial se usaron elementos del Foley para simular sonidos de naves o sonidos de llamas, gente corriendo, gente huyendo. Es algo que sin duda convenció a los ciudadanos de que algo en realidad estaba pasando. Ese es el poder del Foley. Ese es el poder de convencimiento que nosotros podemos ejercer a nuestro espectador. Y ahora sí vamos a lo más interesante, el film scoring. Bueno, ahora theater scoring. Muchas películas, muchas bandas sonoras de películas son grabadas como vemos en la fotografía. Una orquesta frente a un proyector y se ejecuta la canción. Obviamente, compositores antes ven fragmentos de la película o quizá la película completa y de ahí sacan sus partituras para resaltar momentos, para establecer tensiones, para guiar la cadencia rítmica de la película. Y luego, pues la interpretan, la graban y ya está. La ven en el cine y listo, suena HD. En el theater scoring, la cosa es distinta. Si bien el compositor puede guiarse por el guión, que es lo que hicimos de hecho para la obra Psiquiatría Postmortem junto con mi hermano, Juan Adrián Ojeda, un prodigio musical, leímos el guión y compusimos la banda sonora para Psiquiatría Postmortem.
Pero el plus del theater scoring vendría a ser la interpretación en vivo de la banda sonora, que es lo que hicimos en Psiquiatría Postmortem. La inclusión de este theater scoring en directo es un diálogo, ¿sí? Resultó ser a la final un diálogo sinfónico entre actores y los músicos. La interpretación, si bien íbamos con nuestra partitura y el guión también, nuestros cues ya hechos, fue desarrollándose en el transcurso de la obra, sí, nosotros teníamos que estar atentos a los movimientos de los actores, de manera que se pueda mantener esa sincronía y también pueda haber esa interpretación. Y ojo que aquí también entra este puente sinestésico con la iluminación, porque una vez hecha la paleta de colores, una vez estudiada las escalas equivalentes de colores y frecuencias, pudimos nosotros llegar a ese convenio entre luz, color y música para poder construir la partitura y la banda sonora de esta obra. Es una manera de trascender los límites de la pantalla y más bien entrelazar una representación teatral en tiempo real, el uso del theater scoring, acentuando el pulso de momentos específicos de la obra, amplificando la tensión, el romance, el suspenso, ¿sí? Generando una catarsis a la final. Y por supuesto, lo que les contaba, llegamos también a una armonía entre luz, color, mapping. Olvidé de mencionarlo hace un momento, pero también el mapping está incluido en esa interpretación sinestésica de los elementos cinemáticos y el objetivo era armonizar, llegar a una armonía entre elementos audiovisuales. Este diálogo sinfónico del que les estoy hablando nos permite dar vida a la representación y también el público pasa a ser un afortunado. El espectador es afortunado porque a la final asiste a una obra de teatro y se va viendo también un concierto en vivo. Es un win-win para ambos. El ejemplo antes de pasar a los procesos colaborativos. Casi me olvido del ejemplo. En este caso tenemos la historia de Sor Elena, ¿sí? Que empieza a desahogarse ante el psiquiatra, ante Gabriel. Sí, y vamos a notar una evolución de la música de tonos menores a mayores para retratar esa revelación que Sor Elena va a tener después de esta consulta fast con su psiquiatra. Vamos a verla y luego la comentamos más a fondo. ¿Significa que el cielo en el que creí solo fue una mentira? ¿Que las oraciones que recé solo fueron palabras vacías? ¿Que las noches que encomendé mi alma a Dios, porque Él siempre estaría ahí para mí, solo fueron un intento para no sentirme sola? ¿Significa que todo lo que hice, todo lo que creí, todo lo que viví, todo fue una mentira? Elena, ¿y si este lugar en verdad es el cielo? Mire, tal vez a primera vista no lo parezca, pero aquí no hay malestares, no hay enfermedades, no hay horarios de ningún tipo. Tiene todo el tiempo del universo. Tiene 1.000.000 de cosas que podría hacer, lugares que podría visitar. Desde algo tan simple como pasear en el parque, o tal vez conocer las pirámides de Egipto. Es decir, ¿alguna vez trató de salir de este pueblo? No, nunca. Todos mis trabajos y responsabilidades están aquí. Yo nunca podría irme. Tal vez en la otra vida no,
pero en esta está libre de todas esas responsabilidades. No lo sé, hija. Yo no creo que el Señor me quiera lejos de Él. Elena, si esto es el cielo, estaría más cerca de Él que nunca. Mire, no quiero obligarla a hacer algo que usted no desee, pero si usted le encomendó su alma y espíritu a Dios, tal vez Él en recompensa le mostró este lugar, la dejó estar aquí para darle una nueva oportunidad, para hacer las cosas que no pudo hacer en la otra vida, para hacerlas en presencia de Él, en presencia de Dios. Vaya, yo nunca antes había visto las estrellas tan brillantes. Definitivamente este es el cielo. Y Dios me ha mandado un ángel para demostrarlo. Muy emotiva la escena. Vi algunas lágrimas entre los espectadores. Algo que quiero que noten, y luego continuamos con lo del theater scoring, es la evolución del mapeado de fondo. Les contaba que a medida que la locura del psiquiatra progresa, también la proyección se deforma. Aquí en este caso particular hay una mezcla, una disociación entre realidad y ficción. Es por eso que vemos elementos de la escenografía de su consultorio presentes, pero a la derecha, en cambio, hay un colapso, hay una mezcla entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Por eso es que el mapeado también nos ayuda a retratar ese tipo de evoluciones. Y la música, como les contaba, ayuda a realzar esa tristeza de Sor Elena al estar, en este caso, en el purgatorio, vagando, triste, sin saber por qué, después de dedicar su vida a Dios, está allí. Y llega el psiquiatra y le da unas palabras de aliento y pues todo se vuelve a tonalidad mayor y todo es alegría, ya revelación, tranquilidad. Llevamos al espectador de un estado a otro en cuestión de segundos gracias al uso de la interpretación musical y también podemos observar una coherencia visual entre lo mapeado y también lo iluminado. Bastante potente nuestro recurso del film scoring para poder lograr esas puntuaciones rítmicas, puntuaciones emocionales, ese pulso emocional, perdón, que queremos generar en el público y también que queremos que sienta lo que el intérprete siente en este caso. Lo que nos deja este tipo de teatro cinemático son algunos procesos colaborativos y también nuevas prácticas pedagógicas. Esta fase es esencial para poder conseguir una integración de elementos cinemáticos en representaciones teatrales y también posee sus beneficios en cuanto a confluencia de mentes creativas, por ejemplo, retos, ventajas de cooperación multidisciplinar y también el fomento de habilidades, el desarrollo de las habilidades de los estudiantes para que puedan lanzar al público ideas y las puedan labrar de una manera más fluida con el uso del discurso sinestésico. Entre algunas que podemos destacar, la confluencia de mentes creativas fue una de las más importantes conclusiones y aportes de este tipo de teatro cinemático. Logramos, sí, porque en el aula unos eran directores, otros eran iluminadores, otros eran bailarines, otros eran más de sonido. Lo que se logró con este trabajo grupal fue cómo todos estos estudiantes compartieron su experticia y también diferentes perspectivas para dar una forma a una visión artística cohesionada, así una visión grupal, un trabajo meramente colectivo en donde cada aporte fue escuchado e incluido en la obra, tomando en cuenta las premisas que ya mencioné al principio.
Los retos, hay retos y ventajas. Una de las ventajas, perdón, es que este teatro cinemático, al contener distintos elementos, se vuelve una disciplina, perdón, o sea, se vuelve una cooperación multidisciplinar. Sí, porque esta obra fue construida también gracias a la unión de materias como luminotecnia, nuevas tecnologías de la escena y también espacio y diseño sonoro. Una confluencia de conocimientos que nos permitió tener los resultados esperados para esta obra. En cuanto a la colaboración multidisciplinar de la que les comento, puede que existan complejidades, como en todo proyecto. En este caso, algunas complejidades a inicios del semestre fueron los distintos enfoques creativos y también los requisitos técnicos que más adelante se fueron presentando ya en la elaboración y conclusión de ideas, pero que a la final fueron un impedimento para el flujo correcto de la comunicación. Se solventó gracias a la colaboración del Teatro Benjamín Carrión con la Universidad Técnica Particular de Loja. Y es como se pudo tener un material tangible de esta idea de teatro cinemático. Fueron retos que significaron un fuego creativo, ¿sí? Porque mientras más obstaculizados nos veíamos con los estudiantes, más nuestro carácter de resiliencia fue creciendo. De manera que se resolvieron problemas y nos volvimos catalizadores de nuevas perspectivas, de adecuarnos, de un constante cambio, pero siempre manteniendo nuestras premisas y nuestro núcleo de convicción dramáticos intacto. De manera que logramos soluciones dinámicas y también una mayor innovación. Hay beneficios de la cooperación interdisciplinaria, como les contaba, a través de esta exploración colaborativa. Cada disciplina contribuye con un enfoque único y enriquece la profundidad y amplitud de la narración, que es lo que nos compete y nos conviene. Las partituras musicales, con estos puentes sinestésicos, lograron acuerdos con el diseñador de mapping y el diseñador lumínico, y de esa manera conseguimos una armonía, una experiencia armoniosa del público. Lo envolvimos en un mundo donde lo cinemático y lo teatral convergen en un mismo tiempo y espacio y de manera armoniosa. Y también logramos una interacción más matizada, porque recordemos que toda esta interpretación de luz y color es bastante subjetiva y depende también de los contextos y backgrounds culturales y educacionales que cada persona ha tenido. Sin embargo, nuevamente, y es porque es tan importante, menciono otra vez la sinestesia, es lo que nos permite a nosotros lanzar puentes de conexión con los espectadores, puentes que convergen en ideas similares, y es por eso que las opiniones y las reacciones del público no fueron tan matizadas, sino más bien coherentes en cuanto al desarrollo e interpretación de la obra. Y también lo que nos deja este tipo de teatro cinemático son profundas implicaciones en la experiencia multisensorial del espectador. Esta convergencia de elementos visuales, auditivos y performativos logró crear una atmósfera dimensional que pudo amplificar esa resonancia sentimental y emocional del público. Son elementos, son situaciones, son momentos precisos de la obra, ya sea vistos, escuchados o sentidos, que dejan una huella emocional en nuestro espectador, perduran en la memoria y vuelve esta experiencia del teatro más inmersiva e incluso invita a la reflexión, ¿sí? Porque también tocamos un tema delicado aquí en la obra Psiquiatría Postmortem. Se forjan conexiones más duraderas también con el espectador. El espectador no se marcha del teatro únicamente como un observador pasivo, sino más bien se ha vuelto en el transcurso de la obra en un compañero de viaje en esta odisea narrativa, con los sentidos más agudizados, por supuesto,
y también una conexión más profunda con la historia y por supuesto perduradera, o debería decir más duradera, no importa. Tenemos también algunos tipos de implicaciones futuras, ¿sí? Porque la evolución siempre trae consigo polémica. Entonces hay que tener en cuenta algunas consideraciones cuando dirijamos nuestra mirada al futuro. Sabemos que a medida que se navega en las aguas de la innovación, existen desafíos, se presentan desafíos que pueden perjudicar nuestro balance tan delicado entre ejecución técnica, limitaciones financieras también, y el imperativo de preservar la autenticidad artística, la esencia misma del teatro. Por ejemplo, las tecnologías inmersivas van desarrollándose con el pasar de los tiempos. Tenemos ya realidad virtual, realidad aumentada, cada vez son más sofisticadas y abren la posibilidad a una mayor participación e interactividad del público. Estaría bueno integrarlos a nuestro teatro cinemático para que sea aún más inmersiva todavía la experiencia. Esa integración de efectos visuales, también generada por inteligencia artificial y paisajes sonoros sensibles, puede elevar más aún el impacto de nuestra narración. Y las colaboraciones interdisciplinarias, muy importantes, que a la final pueden dar lugar a híbridos mucho más innovadores que nuestro teatro cinemático. Pero sin embargo, en medio de este entusiasmo de la innovación, surgen retos como por ejemplo el uso de los elementos cinemáticos quizás se vuelve más intrincado, la precisión técnica es primordial, la sincronización entre mapping, luz y música son delicadas y también los presupuestos, ya lo mencioné hace un momento, son considerables cuando se usa elementos cinemáticos porque pues, una banda sonora cuesta pasta, lo mismo un diseño de mapping, lo mismo un diseño lumínico y se me escapa uno. Iluminación, mapping, diseño sonoro y diseño sonoro, por supuesto, el Foley sale caro también. Son retos que se nos presentan, ¿sí? En el sector financiero en este caso, pero se puede llegar a un consenso, se puede llegar a un equilibrio donde exista esa excelencia tecnológica y también la viabilidad financiera. Y esto los chicos lo están desarrollando en la economía de las culturas, por ejemplo. Bastante importante también en la materia de emprendimiento este tema. Se debe llegar a un compromiso y también es lo que logramos hacer. Esta obra de Psiquiatría Postmortem es el resultado de la colaboración entre el teatro y la universidad y también el apoyo de todo ese personal docente y personal de la universidad que supo darnos una mano y solventar este problema financiero que les estoy comentando. El atractivo de las tecnologías siempre va a ser innegable, pero sin embargo corremos el riesgo también de eclipsar nuestro núcleo de convicción dramático de la narrativa expuesta en una obra. Sí, porque puede a veces pesar más la llamativa presencia de las tecnologías dentro de la escena y a la final la interpretación y acción del actor queda en segundo plano, eclipsada totalmente. Es por eso que no vamos a saturar nuestras obras con todos estos elementos, sino más bien vamos a tratar de apoyar, ¿sí? De fomentar, de potenciar las acciones y diálogos de los intérpretes con el uso de estas herramientas de teatro cinemático. Ellas no se llevan todo el crédito, más bien conviven armoniosamente con la esencia misma del teatro. Y nuevamente, repito, se tiene que llegar a una conversión armoniosa entre estos elementos y la experiencia auténtica humana que nuestro teatro tradicional nos tiene acostumbrados a tener. Así llegamos a las conclusiones de este maravilloso e interesante tema del teatro cinemático. Podemos concluir que la fusión armoniosa entre elementos cinemáticos y del teatro impulsa las narrativas teatrales hacia un nuevo cenit de emociones y también de resonancias experienciales.
Podemos concluir también que la iluminación, el mapping, el diseño sonoro y el theater scoring, en directo, por supuesto, imprimen profundidad, emoción y capas de inmersión a las narraciones. En el caso de estudio de psiquiatría post-mortem, el potencial de esta innovadora fusión ofrece ventanas a producciones que entrelazan a la perfección el cine y el teatro, y de esa manera se pueden construir narrativas más convincentes. Y también se ha demostrado en el lapso de esta exposición que el teatro cinemático no solo mejora esa resonancia emocional con el espectador, sino también que fomenta conexiones duraderas entre el público y la narración. Se ha evidenciado cómo la influencia de la narración visual del cine y la representación en vivo del teatro crean un ambiente multisensorial que envuelve al público en narraciones vívidas, palpables y también más duraderas. Sí, el dominio de la iluminación, el mapeado, los paisajes sonoros y el acompañamiento musical en directo nos permiten construir un camino que conduce a un futuro reimaginado a la narración tal y como la conocemos. Esta convergencia de elementos y del teatro reconfigura el panorama de la narración. Invita al espectador a convertirse en co-creador de una odisea extrasensorial. Y esto lo podemos lograr con precisión técnica, colaboración creativa y, por supuesto, conciencia ética, superando retos y desarrollando ese potencial narrativo que tanto nos atrae. La evolución permanente de las artes escénicas involucra la fusión entre tradición en la innovación y convertir al público en un partícipe activo de esa narrativa nueva que pretendemos contar. Y siempre tener en cuenta que no se debe eclipsar la esencia misma del teatro, sino más bien apoyarla, potenciarla. En el vasto lienzo de las artes escénicas, el teatro cinematográfico, cinemático, escribe un nuevo capítulo e invita a creadores, es más, yo los invito ahora a creadores, intérpretes y público por igual a abrazar este viaje transformador de convergencia sinestésica y darle una oportunidad también en sus respectivas áreas de trabajo para promulgar esta idea y volver a nuestras representaciones más atractivas y sofisticadas. Y con esto me despido también. Espero que hayan disfrutado de este tema del teatro cinemático. Bastante apasionante, bastante interesante, con aplicaciones infinitas y que sin duda va a enriquecer nuestra percepción del teatro tal y como lo conocemos hasta ahora. No se olviden de verse la obra completa. Sí que es un trabajo espectacular de los estudiantes y yo los estaré acompañando en una próxima. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Nos vemos y que disfruten del resto del encuentro. Bye, bye.